refresco. Hermanos, una vez más me presento delante del pueblo de Dios y del mundo entero. Para mí es un privilegio estar en esta hora enseñando la Biblia. Hace una semana les traje un mensaje, ahora otro mensaje muy importante de la Biblia. Quiero que lo escuche, que es la palabra de Dios. Cada vez que la oímos requiere un oído atento a la voz de Dios. En esta hora voy a orar para que Dios os hable en este mensaje. Padre de la gloria, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora me presento delante de tu presencia, Señor, como tu siervo, Dios mío, para predicar este mensaje de la Biblia, Señor. Te pido que hables a través de tu santo y bendito Espíritu, a través de ese tu humilde siervo, Señor, para presentar la Biblia, tu palabra, Señor, que viva y es para salvación de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, te doy porque sé que por fe me has oído, Señor. Háblanos por medio de tus siervos, Señor. Habla al pueblo. Te oímos, Señor. Abre los corazones, Señor, para que reciban tu palabra en esta hora, Señor. Glorifícate de una manera especial, salvando y sanando, sanidad y milagros, Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, te lo pido, Señor. Gracias, Señor, porque sé que por fe me has oído, Señor. Aleluya. En el ministerio que tuve en el campo misionero, también quiero un día de estos presentarles a mi esposa, porque ella fue la pastora allá pues, en los 2 años que estuvimos en el campo misionero. Cuando yo no pude estar ahí, ella estuvo en mi lugar en la iglesia, así que es también pastora como yo, y la voy a presentar uno de estos días aquí en el ministerio de la predicación de la verdad de la Biblia. Y ahora traigo un mensaje muy importante que se encuentra en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 11 y en el versículo 4. Capítulo 11 de Eclesiastes, del versículo 5 en adelante. Dice la Biblia, 11:5 de Eclesiastes: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Una vez más, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, pues así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Padre santo y bueno, glorifícate en tu palabra en este día, Dios. Es para tu trono y tu gloria, porque mucha gente sea salva, Señor. Y mucha gente, Señor, venga a los pies de Cristo, Señor, a través de tus mensajes, que se vayan por los ranchos, pueblos, ciudades y naciones, por todo el mundo, Dios, para que se edifiquen a través de esta palabra que va a ser predicada, Dios. Muchas gracias, Señor, porque sé que tú me has oído. Aleluya. Como tú no sabes.
La voy a acompañar con Santiago. Santiago era medio hermano del Señor Jesucristo. Era medio hermano porque él era hijo de María, como Jesús era hijo de María. Pero no, Santiago no tuvo papá. Nada más Jesús, porque era el Padre Celestial del cielo. Así que por eso se le llama medio hermano. Era Santiago, del Señor Jesús. Y ese que le voy a hablar ahorita, se me había olvidado en los mensajes que he predicado, mis videos de la televisión, que la Biblia que nosotros usamos es la Reina Valera, que tiene el King James, Santiago, porque es el que tiene algo muy grande y bonito para contra el pecado. Habla que a veces no le parece a la gente, ¿verdad? Pero es la verdadera, es la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera. Y le voy a leer de Santiago, el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 23 y 24. Y dice la palabra de Dios: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, o sea, se ve en un espejo. Se ve en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y luego se olvida cómo era. Se ve en el espejo, tal vez se peina, o si es mujer, se da su manita de gato, qué sé yo. Se ve bonito o se ve bonita, pero al momento se olvidó de cómo era su rostro, es su rostro. Y es lo que está hablando Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera su rostro, se mira su rostro en un espejo, su rostro natural, y porque él se considera a sí mismo y se va, o sea, se ve a sí mismo en el espejo y se va, y luego olvida cómo era su apariencia. Así es la palabra de Dios, la lee la gente, o la leemos, y a veces nos olvidamos de lo que está hablando Dios. No le ponemos atención, no la grabamos en nuestro corazón, no la aplicamos a nuestras vidas, no la ponemos en práctica, ¿sí? Por eso es bueno conocer la Biblia y vivirla, ponerla en práctica. Es lo que está hablando Dios. Y por eso le puse yo a este mensaje: la Biblia es un espejo para que te veas o nos veamos. La Biblia es un espejo para el alma, en el sentido de que tiene aquí qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Nos dice que no améis al mundo, porque los que aman al mundo, el mundo no es de Dios. Así que si amamos al mundo, no podemos amar a Dios, porque no podemos servir a dos señores. El Señor quiere que cuando leamos la Biblia o cuando oigamos el mensaje de la Biblia,
no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. No seamos olvidadizos, olvidarlos de lo que oímos, de lo que el pastor está predicando, el evangelista está predicando, y Dios no está de acuerdo en esto, que nosotros o somos nada más oidores, pero no hacedores de la palabra. Y es lo que después lo voy a enseñar yo en esta hora. Y como dice en el capítulo que acabo de leer de Eclesiastes, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, como tú no sabes, ¿verdad? Y quería traerle algo del Antiguo Testamento, de la iglesia del pueblo de Israel. El primer hombre que Dios llamó en el Antiguo Testamento para formar su iglesia, llamó Dios a un hombre y se llamaba Abraham. El patriarca o profeta Abraham, Dios lo llamó y le ordenó que agarrar una ternera y la ofrecieran en holocausto a Dios. En lo que hizo el holocausto, puso las dos partes frente una con otra y ahí estuvo a que Dios le ordenara a qué horas quería que le prendiera fuego el holocausto. Estuvo todo el día el hombre ahí. Hasta allá al crecer le daba sueño. Y vino Dios y le dijo, tu descendencia va a estar captiva 400 años, pero yo lo voy a sacar con mano fuerte. Nos dice la Biblia en el libro de Génesis. Y dice también la Biblia que cuando se cumplieron los 400 años, Dios envió un profeta a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Cuando llegó el tiempo de Dios. Y sacó el profeta. Sacó el profeta al pueblo de Israel de Egipto, donde estaba la esclavitud. Y le dio la ley a ese pueblo. Pero ese pueblo no cumplió la ley. Y se perdió por falta de conocimiento. En otra escritura dice, mi pueblo fue destruido, en Oseas lo dice, destruido por falta de conocimiento. Y no quiero que te pierdas por falta de conocimiento. Eso es lo que yo te estoy hablando ahorita en estos versículos que te estoy leyendo de la Biblia. Y dice en el libro de Juan, San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, para la iglesia del Antiguo Testamento, envió un profeta a sacar a aquel pueblo de Egipto. Ahora Dios el Padre envió a su propio Hijo Jesucristo, lo envió para, en el libro de Juan, que estamos hablando, envió a su propio Hijo, el Padre, a Cristo, porque dice en San Lucas, en el capítulo 2, mira lo que dice.
San Lucas, capítulo 2. Lo que dice. El capítulo 2 de San Lucas nos dice en el versículo 11, capítulo 2 en el versículo 11, dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sí? Y el 11 dice, os doy, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahí está la palabra cumplida de Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dice la Escritura que el Verbo Jesús, Cristo fue hecho carne, nació de la Virgen María, y María le puso Jesús, porque se llama Jesucristo. Dios envió a su Hijo. Y si vemos el ministerio de Jesús, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dice que Jesús, el Señor, cuando empezó a predicar, él era el profeta que les había hablado del Antiguo Testamento, que iba a levantar un profeta judío en Jerusalén, como yo, le dijo Moisés. Y Jesús era judío, fue judío, ¿verdad? Ese profeta llegó a Jerusalén. Ese Verbo fue hecho carne por ti y por mí. Pero ¿qué pasa? Pero como dicen en Eclesiastes, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Es la obra de Dios. Es que creas que Cristo fue enviado por el Padre, su único Hijo que tenía en el cielo, nos regaló, lo envió. Que tú creas que ese es el Cristo de la gloria, vino para ser un cordero. Así dijo Juan cuando vio venir a Jesús, dijo, mira, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue enviado especialmente para ser un cordero, Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento los mataban los becerros y la sangre la regaban en el altar, pero el Padre no le plació ese tipo de servicio, solo que Él envió a su propio Hijo. Él vino para vivir en Jerusalén, nacer en Jerusalén de una señorita y predicar el Evangelio, los 4 libros del Nuevo Testamento, que se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él predicó, y a los 30 años se bautizó y se empezó a predicar, y predicó 3 años, y lo crucificaron, porque esa era su misión. Vino especialmente para ser el Cordero de Dios y ser clavado en un madero, como lo clavaron de las 2 manos y un clavo en los 2 pies en la cruz. Ahí estuvo el Señor derramando sangre inocente, preciosa, como fue un holocausto, una ofrenda por el pecado tuyo y el mío delante del Padre. Esa fue la misión de Cristo, que vino especialmente a eso.
Pero como dice aquí en el libro de Eclesiastes, como tú no sabes, ignoras la obra de Dios. Abre los ojos, lávatelos con colirio, para que veas lo que Dios tiene en su palabra. No te dejes engañar, ni te quedes sentadito esperando todo lo que tú creas que es interesante para ti, para vivir como tú quieras. No. Luego dice, te voy a ver otra escritura que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 13, 14, 13 de Apocalipsis, fíjate lo que está hablando Dios. Sí. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Le habló Dios desde el cielo a Juan y dijo, escribe. Aquí está escrito en Apocalipsis 14, versículo 13. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. De ahora en adelante, ya 2020 años hace ya. Toda esa gente que aceptó a Cristo es la que está hablando aquí Dios, de que es el pueblo que vino a comprar. Jesús fue enviado especialmente a este planeta, a esta tierra, a derramar sangre, a comprar un pueblo con su sangre para llevarlo para el cielo. Y esto lo vamos a ver también aquí otra vez en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 18. Nos habla diciendo que le habla a los apóstoles diciendo que apacienten la grey, la cual él ganó con su sangre. ¿Sí? Y Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5, mira lo que dice. Y Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos salvó y nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Él vino especialmente enviado por el Padre para que se cumpliese la profecía del Salmo 118, el Salmo 102 y el versículo 18, donde está escrito que iba a haber un pueblo que tenía que nacer de nuevo, el cual le presenta esta profecía el Señor Jesucristo en persona a Nicodemo, donde dice que si no nacieses del agua y del Espíritu no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Aquí se cumplió esta palabra. Pero como dice la Biblia, como dice en Eclesiastes 11:5, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que yo quiero que salga de esa ignorancia. Sal de esa ignorancia. El ser ignorante no es pecado. No. Pecado es que no quieras tú dejar de ser ignorante. Eso sí es pecado. ¿Eh? O se está predicándote la verdad de la Biblia
para que creas y aceptes el mensaje de Dios. ¿Sí? Toda la ignorancia, Dios te la pasa por alto y te perdona. Pero si no quieres dejar de ser ignorante, ese sí, ahí sí vas a pecar. Porque sí es pecado. Porque no sabías, tienes excusa. Pero ahorita, en el mundo, se está predicando la Biblia por las iglesias, por las calles, por donde quiera, las televisiones, donde quiera se está predicando, los misioneros andan por donde quiera llevando el mensaje. No va a haber ignorante en aquel día, dice la Escritura. Pero no está hablando de niños. ¿Sí? Que no va a haber ignorante de haber oído y escuchado la palabra de Dios, de su bendito y santo evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo, que por medio del evangelio que él predicó sacó a luz la vida, nos dice la Biblia, y quitó la muerte. O sea, quitó la muerte y sacó a luz la vida eterna a través de su predicación del evangelio. Esta es la palabra que tú tienes que oír, y yo, que te estoy predicando, que Dios no quiere que tú seas olvidadizo, como dicen en el libro que te estoy leyendo. Que no sea, que dice aquí en el no ves, pero no vas a dejar no vas a ser ese tipo de persona que estoy hablando aquí, donde dice, o dice Santiago, capítulo 1, versículo 23. Dice, porque el versículo 23, el capítulo 1, el versículo 23 y 24, mira lo que dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera que se mira en el espejo, su rostro natural. Perdón. Pero dice el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era. Excuse me. Es lo que el Señor no quiere que te olvides. No seas olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y bien, ¿verdad? Uno va a la iglesia, oye el mensaje, o ve al predicador, oye el mensaje del predicador, y se va para la casa y ya se olvidó. Le preguntan a uno, ¿de qué estaba predicando? ¿O qué estaba predicando el pastor? Se me olvidó, no sé. Es lo que está hablando aquí Santiago. Dice en el capítulo 24. Porque el que se ve en el espejo se considera a sí mismo de cómo es su rostro, pero se va y ya se olvida de cómo se ve. Si tiene cara cuadrada, cara redonda o cara larga, se olvida de cómo es. Y así pasa en el Evangelio. Eso le pasó cuando vino Cristo a Jerusalén. Estaba escrito en Zacarías 9, dice que el Señor Jesús iba a entrar en un burrito a Jerusalén. Era una profecía que estaba escrita y cuando entró a Jerusalén no lo vieron, no lo reconocieron los judíos. Les pasó lo que está diciendo Santiago. Se ven en el espejo y se ven como son, pero ya nomás se peinan o se pintan y ya, si es mujer se pinta, se arregla y ahora ya se olvida de cómo es. Y así eso le pasó al pueblo de Israel. No reconoció a Jesús cuando iba entrando a Jerusalén, en el burro.
Pero mira lo que dice Isaías 53:5. Nos dice que su cuerpo fue molido su cuerpo fue molido a golpes y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que tenemos la palabra de Dios. Yo quiero que escuches este mensaje y te voy a traer otra lectura bien interesante de la Biblia, la verdad de la Biblia. Escuchen Mateo 16:3. Mateo 16:3. Mateo 16:3. 16:3, mira lo que dice. Mateo capítulo 16 de San Mateo, en el versículo 3, mira lo que dice. Dice, por la mañana pero bueno, es del 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arébalos. Y por la mañana, hoy, habrá tempestad, porque tiene arébalos el cielo. Hablando, tiene arébalos el cielo, porque está nublado. Y luego nos dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No podéis figurar las señales de los tiempos que nos habla el Señor. Nos dice, hipócritas, se ven las nubes en el cielo y dices, va a llover. Y así sucede. Nos dice el Señor. Y nos dice, hipócritas, ¿por qué no figuráis este tiempo? ¿De cuál tiempo está hablando el Señor? El tiempo de Dios llegó como llegó al pueblo que estaba en cautivo en Egipto. Dios le habló a Abraham y dijo, tu descendencia va a estar 400 años cautiva, pero yo lo voy a sacar y castigaré a esa nación. Y llegó el tiempo de Dios y envió un profeta. Y ahora en Mateo nos está hablando de eso también. En Mateo capítulo 16, versículo 3. Dice, por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arébalos el cielo, está nublado. Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta es la señal de los tiempos que el Señor está hablando, de que la profecía de Génesis 3:15 de que el niño iba a nacer de una mujer, de Eva, de descendencia de Eva, ya se cumplió.
en el Edén, perdón, donde nació el niño Jesús en Belén, el niño Jesús. Ahí se cumplió esta profecía. Cuando llegó este bebé allí, es el tiempo que está hablando Dios. Puedes figurar el tiempo del cielo, de que va a llover, y así sucede, llueve. Se pone la nube y llueve. Pero no puedes figurar el tiempo de Dios, que llegó el tiempo de Dios que estaba para enviar a que naciera este niño, en Cristo, en Belén. Y cuando llegó el tiempo de Dios, ¿sí?, no lo reconociste, el tiempo de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí, puedes distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Todo lo que Dios se quiere aquí en la tierra tiene su tiempo. Y se llegó el tiempo de Dios el Padre enviar a su Hijo, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegó el tiempo de Dios para que se cumpliera esa profecía en Belén, donde nació el niño Jesús. Pero no podéis distinguir este tiempo, lo que Dios está hablando. Si no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no has reconocido este tiempo. Dios quiere sacarte de este mundo, sacarte de las tinieblas a su luz admirable, y es lo que Dios quiere. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para liberarte de las garras de Satanás. Y ese tiempo ha llegado. Se está predicando que el tiempo de Dios se cumplió. El de Israel, para sacarlo de Egipto, se cumplió. Dios me envió un profeta, a Moisés, y lo sacó de Egipto. Y la gente que está en el pecado está en Egipto, necesita ser sacada por Dios. Y por eso mandó a Jesucristo, que fue profeta, porque los judíos, hablando con Juan el Bautista, le dijeron, tú eres el profeta. Él dijo, no. Y Juan era profeta. Pero ellos le preguntaban el profeta, el Mesías. Es lo que buscaban ellos, el profeta que les había prometido Moisés. Y luego también cumplió el otro ministerio de sacerdote cuando fue clavado en la cruz del Calvario, derramando sangre, un cordero de Dios que Dios destinó para que fuese crucificado en la cruz del Calvario, derramando sangre inocente por ti y por mí. Lo esculpieron, lo maltrataron, lo molieron a golpes. Lo hizo por ti y por mí. Y no puedes ver este tiempo. Despierta. A ti te estoy hablando. Él quiere sacarte también del mundo, de Egipto. Como estás en el mundo, estás en Egipto. Donde está la gente de labios inmundos, como estaba el profeta Isaías. Y Dios quiere sacarte. Pero si no reconoces este tiempo de que te estoy hablando, yo no quiero que te pierdas como se perdió al pueblo en el Antiguo Testamento. Fue destruido por falta de conocimiento. Yo te estoy predicando la verdad de la Biblia. Dios, ya se llegó el tiempo. ¿Sabes de qué tiempo está hablando? También.
que ahora de la muerte de Jesucristo para acá, de su predicación de su santo evangelio, de ahí para acá, todo de la muerte en la cruz del Calvario, se cumplió, estableció el ministerio de la gracia por medio de su sangre que derramó como cordero, lo presentó, dice el libro de Hebreos, que lo presentó clavado en una cruz delante del Padre, como diciendo: Padre, mira, aquí estoy, esta ofrenda por el pecado del mundo, mi propio cuerpo, te lo estoy ofreciendo, Padre, para que lo salves tú. Ahí es el tiempo que Dios está hablando en Mateo 16:3. ¿Cómo puedes figurar el tiempo de la nube, de la lluvia que va a llover y así sucede? Hipócritas, dicen. Nos dice, ¿sí? Hipócritas, dicen, que sabéis distinguir los aspectos del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguirlas. Y es lo que Dios te trae este mensaje hoy, para que puedas distinguir las señales del tiempo de Dios que envió a su único Hijo Jesucristo a este mundo para comprar un pueblo con su propia sangre, para sacarlo de las tinieblas a su luz admirable y lavarlo con su sangre preciosa y sellarlo con el Espíritu Santo para que seas propiedad de Dios y no hay quien te toque. Porque Dios, no hay otro más grande que Dios. Cristo mismo lo dijo: no hay otro más grande que mi Padre que me pueda arrebatar las almas a mí. Es el Todopoderoso, Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él está con nosotros. Y ni las puertas del infierno pueden prevalecer abiertas contra la iglesia de Jesucristo, dice el Señor. Y el Espíritu Santo te dice hoy: si hoy escuchares mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dame, hijo mío, hoy tu corazón y vean tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Y el profeta Jeremías también nos dice: paraos en los caminos y preguntar. Hay muchos caminos, muchas religiones. Párate y pregunta: ¿cuál es la senda que debes de tomar? ¿No lo sabes? Aquí estoy yo como ministro de Dios para enseñarte la senda que debes de tomar. ¿No sabes? Pregunta. Hay un dicho que dice por ahí que preguntando llegan a Roma. La Biblia es palabra de Dios. Es un libro santo, la Biblia, inspirado por Dios. ¿Sí? Pero como dice Eclesiastes, el libro de Eclesiastes dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Te traigo el aviso de Dios en este día, en esta hora, perdón. El tiempo de Dios llegó. Vino Cristo a ser clavado en una cruz para comprarte, para lavar tus pecados con su sangre. Y no quiere que te pierdas por falta de conocimiento de su palabra. La Biblia nos habla de que ha llegado ese tiempo y no lo ves. Abre los ojos. Llegó el tiempo de Dios.
Él quiere sacarte también en esta iglesia de gentil que compró Jesucristo con su sangre. Está también ahorita en Egipto, como estaba el pueblo de Israel cautivo. Está aquí en Egipto, que es el mundo ahora. Es un ejemplo que te estoy dando. Te quiere sacar de Egipto, de las tinieblas de Satanás. Satanás tiene gobernadores que gobiernan todo este mundo. En cada estado tiene gobernadores, Satanás, para bañarte con tinieblas tu rostro, la oscuridad, para que no veas la luz que es Cristo. Pues Cristo lo que quiere sacarte de esas tinieblas a su luz admirable, en la cual yo vivo en la luz de Cristo, en la luz de Dios. Y esto también quiero que tú también salgas de las tinieblas a la luz. Y el único que te puede sacar de esas tinieblas se llama Jesucristo, el Señor. No hay otro camino, otra forma. Perdón. Perdón. Dice Mateo 16, 3. Dice, por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arévalos el cielo. Está nublado, está nublado. Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Cristo Jesús es el arca, como en los tiempos de Noé, para que te puedas salvar. En aquellas se salvaron nada más 8 personas, los demás no creyeron, fueron incrédulos. No lo hagas tú no lo hagas. Jesucristo es el arca ahora que estamos invitando gente que venga a Cristo, para que seas salvo y puedas tener vida eterna. Qué precioso es. Que esta vida que estamos viviendo aquí somos extranjeros, somos peregrinos, nomás estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios, porque nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en el paraíso de Dios, allá en la Nueva Jerusalén, donde vive Dios y Cristo, y sus ángeles, querubines, serafines, y el pueblo que se fue ya está allá. Juan fue llevado hasta allá al paraíso de Dios y él vio a los redimidos. Dice que unos oraban y otros cantaban a Dios. Allá vamos nosotros. Es mejor, la Biblia dice que es mejor la muerte que el nacimiento. Cuando morimos, que nos vamos con el Señor, es más bonito, más agradable, más hermoso, una cosa gloriosa que no se puede explicar. Lo han testificado muchas personas que han estado muertas. Mi esposa estuvo muerta también y ella dice que es hermoso después de que muere uno, que no quiere regresar al cuerpo otra vez. Es una cosa hermosa, la vida eterna que Dios te promete a ti y a mí. Es verdad. Cree, solamente cree. Dios es espíritu. Y Él hizo a Adán a su imagen y semejanza. Y así mandó Dios a Cristo, a la misma imagen y semejanza de nosotros, para comprar un pueblo especial para Dios. Para Dios especialmente compró un pueblo con su sangre inocente, carmesí preciosa, que derramó en la cruz del Calvario.
donde habló el Señor 7 palabras que la voy a predicar. Él se dio por ti y por mí. Escucha la palabra de Dios. Estamos en los últimos días. Están pasando muchas cosas. Muchos desastres, muchos temblores de tierra. Muchos tsunamis. Muerte. Tiembla, se abre la tierra por donde quiera. Se dice Mateo 24. Que va a haber terremotos en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes estados. Ya lo estamos viendo hoy en día. Hoy, este día mismo, muchos que han pasado, están pasando. Ese es cumplimiento de la palabra del Señor. Te está avisando que ya viene, que está a las puertas. Ven a Él, a Cristo. Te aconsejo, escucha mi mensaje que te he dado hoy. Ve el tiempo de las señales de Dios que llegó ya. A la iglesia gentil le llegó el pueblo que tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Se encuentra en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, maestro del pueblo de Israel, y le dice, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios, y si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar allá en el reino de los cielos, en el tercer cielo. Hay que nacer de nuevo. Ya naciste de tu papá y de tu mamá, pero ahora tienes que nacer en el Espíritu. Y es como el viento, no sabes dónde va ni a dónde viene, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Además se siente como el viento, lo sientes, que te desbarata el cabello y todo cuando te peinas. Así el Espíritu de Dios cuando viene a nosotros lo sentimos, que está en nosotros. Esa es salvación. Ven a Cristo. Él te ama y quiere salvarte. Pero como dice el Eclesiastes, como tú no sabes el camino del viento, ni cómo forma Dios la mujer encinta, dice, como tú no sabes, así ignoras la obra de Dios. Una vez más te repito, si ignoras la obra de Dios, el ser ignorante no es pecado, como te dije, pero sí es pecado el no querer dejar de ser ignorante. Yo te estoy enseñando la palabra para que la aprendas, la escuches y la pongas en práctica y la vivas. Fíjate un pastor, una iglesia que te predique el Espíritu Santo Evangelio y apártate de pecar y sirve a Dios. Esta es mi humilde oración ante Dios por ti. Y este ha sido el mensaje que te ha traído en este día. No hagas como lo hace el libro de Santiago, que te miras en el espejo, te peinas, te ves como eres, pero te vas y te olvidas de cómo eres. Y así se olvida uno de la palabra de Dios, de lo que se te está predicando. Lee la Biblia, ora, ayuna al Señor y lee la Escritura, ve a la iglesia, oí palabra de Dios y nos vemos la próxima. Este ha sido el mensaje que te he traído en este día y mi oración a Dios es que te ayude a hacer tu decisión de servirle al Señor, dale tu corazón y sírvele. Ahora voy a orar por los que quieran aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo como ministro del Señor te invito a que aceptes a Jesucristo, el Señor, como tu único y suficiente Salvador. Ven a Él está aquí, te ama, te llama. Di conmigo estas palabras que yo voy a decir.
y entrégate a Cristo. Di, Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados, tú lo sabes mejor que yo. Y te acepto como mi único suficiente Salvador. Y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora te aconsejo que busques una iglesia, que te prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que habla Mateo 28, el último versículos. Y ahora voy a orar por los enfermos. Padre Santo y bueno, en esta hora, en este momento, Padre mío, Rey mío, Dios mío, yo me presento delante del trono de tu gracia a pedirte, a implorar por los enfermos, Señor. Sánalos, Padre, sánalos, Señor. Y si necesitan un milagro, hazlo en sus vidas, Padre, para que te glorifiquen a ti, Señor, y den su testimonio, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Y amén.